sigue el martirio. Megaproyectos eléctricos, hospitales, escuelas y colegios, si de obras hablamos. También es palpable el cambio profundo en el comportamiento de los ecuatorianos. Hay una nueva cultura tributaria, la gente paga impuestos. También es notable que se ha duplicado la afiliación al Seguro Social, ya nadie deja de afiliar a sus empleados. Y aunque algunos no estén de acuerdo con la política económica del gobierno, hemos tenido estabilidad económica y hemos crecido. Cientos de miles de ecuatorianos han dejado de ser pobres y muchos otros han tenido acceso a servicios básicos que antes no tenían, como agua, luz, salud, educación. También hemos visto cambios profundos en la forma de hacer política y en la forma de manejar el poder. La llamada Revolución Ciudadana aniquiló prácticamente a caducos grupos de presión partidista, de derecha a las cámaras de la producción, de izquierda a la Unión Nacional de Educadores. Esto llevó al gobierno a ejercer una enorme influencia en la Asamblea Nacional, en la justicia y en los órganos de control, así como en una mayor vigilancia del Estado hacia los ciudadanos. Esto molesta a algunos. A otros les parece correcto que el Estado ejerza un mayor poder y un mayor control. Pero este cambio profundo no hubiera sido posible si no hubiera llegado al poder una persona con las características del presidente de la República, Rafael Correa, ni se hubiera llevado a cabo con una forma ortodoxa de gobernar. Fue necesario romper esquemas y esto a su vez trajo como consecuencia confrontaciones y luchas, que dicho sea de paso las ha ganado casi todas el presidente de la República. Sin embargo, esto puede ocasionar también un desgaste a lo largo del tiempo. Este programa no es para alabar al presidente de la República por lo bueno que ha hecho por el país, tampoco es para criticarlo y peor, cuestionarlo si es que nosotros creemos que ha cometido algún error. Este programa es para preguntarle al presidente, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos después de este cambio profundo que ha tenido el Ecuador? Los temas que trataremos son democracia, libertad, justicia social, equidad, solidaridad. Está con nosotros, está al lado mío, Pedro Briger. Pedro es un renombrado periodista y sociólogo argentino, autor de innumerables obras, director de Nodal, el primer portal digital dedicado a noticias de América Latina y el Caribe, y periodista de la televisión pública argentina. Transmiten en Ecuador los siguientes canales de televisión: Canal 1, TC Televisión, Gama TV, Telerama, Ecuador TV, RTU, CN Plus, Ciudadano TV y para América Latina y el mundo, Nodal AM. Señor presidente, gracias por esta entrevista y Pedro, te dejo a ti con la primera pregunta. Gracias, Rafael. Un gusto, presidente, estar otra vez con usted. Y Rafael planteaba recién algunos temas centrales que tienen que ver con su gestión, obviamente. Usted este último tiempo está hablando mucho de restauración conservadora y el peligro respecto de esto. Me parece que en América Latina hay una sensación de que efectivamente esto es posible, pero que también hay gobiernos consolidados, como el suyo, el de Evo Morales, el de Cristina Fernández. La pregunta tal vez está dirigida a un público que no le queda muy claro, no tanto cuál es el peligro, sino qué implicaría perder. Esto es, si vuelven al gobierno o al poder gobiernos de derecha, como usted lo plantea, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en la Argentina, en Ecuador, ¿qué implicaría esto para la población, para los latinoamericanos, para los ecuatorianos, para los bolivianos, en lo concreto? O sea, ¿por qué ese peligro es tan importante? Bueno, primero, buenas noches, Ecuador, buenas noches, Pedro, Tocayo. Buenas noches, queridos jóvenes, estudiantes de la Universidad de las Artes, ¿no? Otra esperanza más para la patria nueva. Déjenme comentar un poquito la introducción que hizo Rafael. Por ejemplo, dicen, algunos cuestionan que el Estado es muy controlador. Es porque no teníamos Estado, y lo poco parece mucho. Pero, por ejemplo, usted va a Singapur, para comprar un carro tiene que tener parqueadero, si no, no lo puede comprar. Entonces no estamos acostumbrados a organizarnos como sociedad y el Estado es la representación institucionalizada de esa sociedad.
Se nos dice que no hay libertad de expresión. Usted va a Estados Unidos, hay estados que prohíben las malas palabras en los medios impresos, pero aquí hay muchos estados como Illinois que prohíben que los menores de edad compren licor, prohíben comprar licor los días domingos, pero si nosotros aplicamos eso en Ecuador, es el estado controlador. Entonces, que no nos engañen. Lo que pasa es que nos tenían acostumbrados a no tener estado, o al menos a no tener estado que represente a las grandes mayorías, sino unos cuantos que hacían ellos sí lo que les daba la gana. Con respecto a restauración conservadora, es clara su existencia, no hay una recomposición de la derecha nacional e internacional. Los elementos son múltiples, ha tenido reveses. Por ejemplo, lo que pasó en Colombia, imagínense si llegaba de nuevo el uribismo, pero se nota esa articulación para acabar con gobiernos progresistas, para frenar este proceso de cambio histórico en América Latina. A nivel regional, UNASUR, ahora tenemos Alianza del Pacífico, con la lógica de la competencia, libre comercio, movilidad de capitales, etcétera. Pero también, obviamente, a nivel nacional, con nuevas estrategias. Se intentaron golpes directos hace unos años contra gobiernos progresistas de izquierda de América Latina, 2002 Chávez, todos de izquierda, 2008 Evo Morales, los dos fracasados, 2009 Honduras, exitoso, 2010 Ecuador, fracasado, luego Lugo, Paraguay, exitoso, 5, ¿no? Pero ahora hay nuevas estrategias, el golpe blando, desgastar, desgastar y desgastar. Fíjense que lo que dice Obama con tanto desparpajo, que va a ser centros de innovación para fortalecer la sociedad civil, para generar nuevos líderes en nuestros países. Eso hubiera sido impensable unos años atrás. Entonces, como que si lo que se superó está tomando fuerza nuevamente. Y ese es el peligro para nuestros países si vuelve el pasado, si vuelve sobre todo esa derecha neoliberal que tanto daño nos hizo. Es perder todo lo ganado. Aquí no había educación gratuita. Los hospitales no tenían hilo para coserlo en caso de emergencia. Soñar con buenas carreteras, eso era para los demás, no para nuestro país. Entonces, ¿cuántos derechos hemos logrado? Los salarios reales más altos de la región, pero antes había tercerización. Ahora nos quieren confundir con la palabra libertad. La verdad, la libertad se basa en la justicia. La libertad de esta gente es la libertad para tercerizar, para no afiliarlo al IES, para no pagar impuestos, para sacarnos la plata de nuestros bolsillos para el salvataje bancario. Eso es lo que está en juego. Pero todo eso está corregido, presidente. Es que ese es un error, Rafael, creer que el asunto es irreversible. Yo creo que América Latina y Ecuador nunca va a ser el mismo del pasado. Hay cosas que sí son irreversibles, pero la mayor parte de las cosas se pueden perder, no nos engañemos. Todavía no está consolidado ese poder popular. Lo vimos hace un par de semanas, cuando salen unos tirapiedras, no llegaban ni a 5.000, pero la prensa dijo que eran 35.000. E incluso dirigentes de Cámara de Producción salieron aplaudiendo diciendo que era una esperanza que por fin se revelara a la gente. Es decir, volvernos al pasado. No nos equivoquemos. Hay muchas cosas que son irreversibles, pero tal vez hay muchas más que pueden ser revertidas y pueden volvernos al pasado. ¿Explica, presidente, que hay dificultad en estos gobiernos para explicar por qué el presente es mejor que el pasado? Pero bueno, yo creo que eso es evidente, ¿no? Pese a tener la inmensa mayoría de la prensa privada en contra, pese a tener a todos los grupos fácticos, pseudos analistas, una y otra vez tratando de confundir a la población, la evidencia es tan contundente que no nos pueden engañar. Acaban de publicar la encuesta Mitofsky internacional, en que nos pone también entre los 3 presidentes de América Latina con los más altos niveles de aceptación y apoyo popular, pero soy el más antiguo en el poder. O sea, lo otro es nuestro amigo Danilo Molina, de República Dominicana, que tiene un par de años, Juan Carlos Varela, que acaba de ser electo en Panamá. Entonces no han podido, porque es posible, porque todavía tenemos una sociedad muy frágil. Cada vez que hay uno de estos eventos, los tirapiedras que se reúnen para tratar de crear inestabilidad, si se conjugan una serie de factores, esa gente tan violenta, con los medios de comunicación y, por ejemplo, con la fuerza pública, cada vez que hay una de estas manifestaciones, empiezan los pasquines en la fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, en un tema muy sensible, por ejemplo, la seguridad social de estos policías. Entonces, imagínense, o de estos militares, un momento dado que la fuerza pública crea eso. Entonces dice, ¿yo por qué voy a apoyar a un gobierno que me quiere quitar mi seguridad social? Porque eso es lo que le quieren hacer creer. No protegen el Palacio de Gobierno y esos 3.000 o 4.000 tirapiedras se meten a Palacio. Se acabó el gobierno. Entonces todavía tenemos procesos sumamente frágiles. No podemos equivocarnos en aquello. Pero ¿cómo pensar? ¿Cómo imaginar? Yo no lo imagino que un gobierno tan fuerte como el suyo y que ha hecho tantas cosas como el suyo pueda sentir que todavía hay la preocupación de que 3.000 tirapiedras puedan tumbarlo.
O sea, yo no lo, créame, presidente, no lo concibo de esa forma. No es solo tumbarlo, o sea, que ha habido atentados contra la integridad del presidente, pero mire, esos tirapiedras, que son una minoría absoluta, en la última elección sacaron 3%, más la derecha, más sus medios de comunicación, es lo que se llama el golpe blando. Calentar las calles, el primer episodio, calentar las calles. Luego, buscar que se subleve la fuerza pública, desconocer al gobierno y luego desestabilizarlo, y probablemente no lo logren, pero sí van a tratar de desgastarnos lo más posible para próximas elecciones. Si eso le suma boicot internacional, que pueden hacerlo, desde que establecimos relaciones con Irán, todos los años estamos en las listas grises del GAFI, del Grupo de Acción Financiera. Con eso le pueden bloquear financiamiento, le pueden bloquear cuentas en el exterior. Entonces todavía tenemos procesos muy vulnerables, no podemos engañar. Ahora, lo que usted plantea me hace acordar a lo que hace pocos años decía Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, cuando hablaba de este empate catastrófico. Y para mí uno de los intelectuales más brillantes de América Latina. Ahora, él planteaba esto del empate catastrófico, donde no parece haber una salida, y decía, la salida es construyendo hegemonía popular, que en el caso de Bolivia, y me atrevería a decir que en el caso de Ecuador, está logrado. Sin embargo, usted transmite la sensación de que ese empate todavía existe. Es que, por ejemplo, este mito de que la democracia, oposición, gobierno, entonces mutuamente se enriquecen, es más cercano a la religión que a la ciencia. La realidad de América Latina es que se han bloqueado mutuamente y han inmovilizado a nuestro país. Por eso es bueno tener una fuerza hegemónica, pero si no es una fuerza mayoritaria, con mucha credibilidad, con mucho apoyo popular, pero si esa fuerza no es la que conviene a los grupos tradicionales, van a utilizar todos los medios para tratar de detenerla. A eso se refería Álvaro García Linera, como otros muchos sociólogos, dicho sea de paso, de nuestra América. Presidente, la Revolución Ciudadana, y usted siempre han sostenido y han creído, algo que yo también creo, que es la democracia participativa, más allá de la democracia representativa. Y siempre han optado por consultarle al pueblo lo que más se pueda consultar al pueblo. Y me refiero al tema de la reelección indefinida. ¿Por qué si siempre se ha consultado al pueblo sobre estos temas tan importantes? Y fue el pueblo el que dijo no a la reelección indefinida al aprobar la Constitución del 2008. ¿Por qué no consultarle al pueblo mismo si ahora quiere o no quiere la reelección indefinida? Bueno, eso es un error. Yo no creo que el pueblo dijo no a la reelección indefinida en una constitución de más... Sí, pero en una constitución de más de 400 artículos. Mire, yo no he excluido llamar a consulta popular. Ya. Pero esto quiere que sea trofeo político de cierto grupo. La derecha, por ejemplo, pues el banquero Lazo. Entonces vamos a ver pues si reúne la firma. Pero en todo caso, ¿qué mejor? Consulta, es que, pero también es medio absurdo. Convocar una elección para aprobar otra elección. Va a haber consulta popular. Esa consulta será en febrero del 2017, pues, donde el pueblo en las urnas dirá si hicimos lo correcto o no. ¿A qué le temen? Pero lo mismo le podría preguntar yo a usted, al revés. Discúlpeme que insista, presidente. No hay problema, con todo gusto. ¿A qué le teme usted que el pueblo diga? Yo no le temo. Entonces, ¿por qué no no he excluido? ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Para darle gusto a esto? ¿Acaso el pueblo ecuatoriano no nos dio? Oiga, no nos dio porque usted también se olvidó otra cosa. Nosotros gobernamos directamente con el pueblo en consultas populares porque no teníamos mayoría en la asamblea. Y acuérdense todo lo que decía la prensa, que éramos unos populistas, fascistas, que así habían gobernado Hitler, Mussolini. Ahora adoran la consulta popular porque creen que nos van a ganar. No nos van a ganar, pero tampoco vamos a darle en bandeja de plata a sus trofeos políticos. Además de que va a haber consulta popular, febrero del 2017, nos vemos en las urnas. ¿A qué le teme? Presidente, más allá de la consulta popular puntual... Mira, ahí acojo las palabras de su alcalde, pues Jaime Nebot, que decía que el pueblo tiene derecho a reelegir cuantas veces quiera a sus autoridades. Si hay un buen alcalde, un buen presidente, ¿por qué no seguirlo reeligiendo? Entonces hago mías las palabras de Jaime Nebot. Ahora, presidente, más allá de este debate, que lo conozco por supuesto, y de lo puntual de un proceso electoral, acá se habló de democracia participativa. ¿Cómo se construyen esos mecanismos para que la población mayoritaria participe, no solamente cada vez que se la consulta en un proceso electoral, sino que efectivamente pueda decidir sobre diversos temas, pueda movilizarse? Porque usted planteó recién que hubo movilizaciones de 5.000 personas. Ahora, si hay una movilización de 100.000 apoyando al gobierno, apoyando lo ganado que usted plantea, la de 3.000, 5.000 queda absolutamente atomizada. Sí, pero son 100.000 que no tienen la fuerza de los 5.000, porque la violencia de esos 5.000, más la complicidad de los medios de comunicación, porque usted hubiera visto pues la cobertura
de estos hechos, ¿no? Y ahora se ha tranquilizado un poco la prensa con la ley de comunicación, pero antes era terrible. Si nosotros éramos 50.000, nos sacaban que éramos unos 100. Si ellos eran 300, sacaban que eran 30.000. Y era total distorsión y manipulación. Pero ¿qué es la democracia participativa? Algunos creen que democracia participativa es que todo el mundo esté de acuerdo en cómo hacer la sopa y todo meta cuchara a la sopa. Verán que al final del día habrá mucha participación, pero no habrá sopa. Eso es un error. Tenemos que saber, no hay que perder la gobernabilidad, hay que saber tomar decisiones, pero hay que saber escuchar a todos. Ahora, yo mañana parto a Pangua, al gabinete itinerante. Nosotros hacemos gabinete fuera de Quito, nos metemos hasta el último rincón de la patria. Mañana ese es un cantón nunca visitado por un presidente en las estribaciones occidentales de la provincia de Cotopaxi, una de las provincias con mayor población indígena. Eso es la democracia participativa. La democracia participativa es que el presidente se reúne cada semana con decenas, centenas, bueno, decenas, no exageremos, de grupos. Eso es democracia participativa. También la democracia participativa son las 10 elecciones, todas ganadas, del 2006 hasta la actualidad. La democracia participativa son los miles de consultas que se hacen para aprobar cada ley. Pero ¿cuál es el problema? Un poco es el cambio cultural que se requiere también. Si alguien sugirió algo, pero no lo aceptamos porque dijimos tal vez no es conveniente, es que no se le consultó. No, entonces creen que ser consultados es que ellos pueden imponer su criterio, y eso es un error. Hay que tener una visión, hay que tener un modelo de gestión, un proyecto que sea enriquecido por otras visiones, pero no se trata de que cada quien aporte, traiga algo para la sopa, y le insisto, al final del día no habrá sopa, pero cuánta participación, y quiebra el país. Presidente, yo soy uno de los que aplaude su obra. Gracias, públicamente y siempre lo he reconocido. Conociendo su trayectoria política, la verdad es que lo aprecio mucho. Usted lo sabe. Me sorprende y lo aprecio. No. Usted sabe que yo siempre he sido franco en todo. Pero yo he sostenido también que más allá de la innegable obra que usted ha hecho, su alta popularidad se la debe a su forma de ser, a que usted no claudica. Yo lo digo siempre, usted es un hombre de principios que no los rompe y que los defiende a rajatabla. Y para mí ese es el principal... Actuamos por convicción. Ahora, si alguien nos demuestra que estamos equivocados, lo reconocemos, pero tiene que demostrarlo. Así es. Por eso llama la atención que en 2007 usted diga, nuestra postura es muy coherente, reelección por una sola vez. En 2013, si Dios lo permite, estaré solo 4 años más. Y en enero, este año me lo dijo a mí, que su intención es quedarse hasta el 2017, pero que si lo molestan, se vuelve a reelegir. ¿Por qué ese cambio de opinión? Pero se lo repito, Dios mediante, en el 2017 yo no seré presidente. Yo quiero que venga alguien más, yo no quiero lanzarme a reelección. Pero sabemos la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros y sabemos lo que estamos enfrentando. Eso es lo que nos hace cambiar de opinión. Yo realmente nunca tuve una posición definida y definitiva sobre la reelección. O sea, hay argumentos a favor, en contra. Su alcalde está totalmente de acuerdo con la reelección cuantas veces la ciudadanía quiera. Ahora estoy convencido que esa es la postura correcta. ¿Por qué restringir? O sea, algunos dicen, la alternabilidad es la base de la democracia. Bueno, eso lo decía el pueblo en las urnas. Si la enmienda para presentarse nuevamente como candidato me permite ser candidato, son los votos de los ciudadanos los que me permiten ser presidente. Entonces, si los ciudadanos creen que la alternabilidad es la base de la democracia, votarán por otra opción. En otras palabras, la reelección sin límites aumenta opciones, no corta opciones. El que no cree en la reelección no reelige pues a la autoridad. Pero el que cree en la reelección se le corta esa opción. Entonces es tan solo una opción para aumentar derechos a los ciudadanos. Usted hablaba de coherencia y decía, coherencia, reelección por una sola vez. Eso es lo que no me cuadra. No sé si sean mis palabras exactas, sí, lo recogí, porque le insisto. Lo recogí de un diario de Reuters de Chile, exactamente. Bueno, si usted le cree la prensa, pero en todo caso, John Maynard Keynes, cuando un famoso economista, cuando le decían, oiga, pero usted ha cambiado de criterio con lo que sostenía hace unos meses, contestaba, solo un idiota no cambia de criterio cuando tiene más y mejor información. ¿Okay? Ahora, más allá del tema puntual de la reelección, que es un tema que se ha planteado en varios países de América Latina, especialmente donde hay proyectos... Pero sí está claro, o sea, y jóvenes, o sea, con la reelección, el que no cree en la continuidad sin alternabilidad, que es lo que dice Lazo, etcétera, puede votar por la alternabilidad. Pero no le corten la opción al que considera que es buena la continuidad de así hacerlo. La enmienda me permite ser candidato. Los votos del pueblo ecuatoriano me permitirán ser presidente. ¿A qué le teme? ¿Piensa que es irreemplazable usted? Yo de ninguna manera.
Yo creo que todos somos necesarios y nadie debe ser imprescindible, pero no podemos ser ingenuos. Y la gente Si toda la prensa se hubiera coaligado contra mí en el 2006, no estaría aquí. Ahora dicen lo que sea y nadie les cree y seguimos aquí. Pero ¿lo podrá hacer otro candidato? Esa es la pregunta. Ojalá, porque yo no quiero, en el 2017 ojalá alguien pueda tomar la posta, pero no podemos ser ingenuos y también debemos ser responsables. Tenemos una inmensa responsabilidad sobre nuestros hombros de que este proyecto histórico continúe para el bien de la patria. Yo justamente quería llevarlo a esto, presidente, más allá del tema de la reelección puntual, porque efectivamente usted habla de proyectos históricos. Y en América Latina, en esta corriente tan heterogénea, progresista, digo heterogénea porque los orígenes son diferentes, culturales, políticos, sociales, pero todos ubicamos más o menos dónde está esta corriente progresista y quiénes se apoyan mutuamente. Más allá del tema de la reelección, usted plantea, bueno, ¿cómo se construye lo cultural? O sea, ¿cómo se hace que este proyecto siga? Entonces, la pregunta va también para la Argentina, para Uruguay, para Brasil, para Bolivia, para Ecuador, para Venezuela. ¿Cómo se construyen estas mayorías, esta hegemonía, para que no tengamos que discutir reelección y tengamos que demostrar o mostrarle a la población que efectivamente acá hay un proyecto? Una pregunta, ¿cuánto es el IVA, el impuesto al valor agregado en Argentina? 21%. 21%. Aquí es 12%. Usted vaya a un pobre y pregúntele, ¿hay bajos o altos impuestos en Ecuador? Altísimos impuestos. Los pobres no pagan impuestos, porque incluso la canasta básica, el 90% de los productos de canasta básica, alimentos, chicos, medicina, no pagan ni siquiera IVA. Pero usted, a mí me ha tocado, gente en condición de pobreza todavía, presidente, tenemos demasiados impuestos, y ellos no pagan impuestos. ¿De dónde sacan estas locuras? De lo que le dicen los medios de comunicación. Es lo que se llama la hegemonía cultural, como la llamaba Antonio Gramsci, ¿verdad? Las élites transmiten estas visiones, principios, sobre todo a través de sus medios de comunicación. ¿O es que en América Latina los medios de comunicación lo tienen los pobres? Lo tienen las élites, las que siempre nos han dominado, la derecha. Transmiten esta hegemonía cultural para que los pobres crean que lo que les conviene a las élites es bueno para ellos, y así nos dominan. Entonces, contestando a su pregunta, ¿qué se requiere para la consolidación de estos procesos? Cambio cultural que todavía toma tiempo, una concientización política, mejor educación para que los pobres, la inmensa mayoría, sepan lo que les conviene y no se dejen engañar por los medios de comunicación, por las élites y su hegemonía cultural. Ahora, ¿hay algo real, presidente? Usted ha ganado Perdón, chicos, ustedes sí han escuchado que dicen que en Ecuador hay mucho impuesto, ¿verdad? Argentina 21% el IVA, aquí 12%. Tenemos el IVA más bajo de toda América Latina, excepto por Uruguay, que tiene 10%. Esa es la realidad. Pero miren cómo nos engañan. No soy un experto en el tema del IVA, pero sí me queda Estamos claro... por debajo del promedio de América Latina en presión tributaria. Pero sí me queda claro que a pesar de tener los... Yo sí soy experto, por eso. No, ya lo sé, está claro. Modestia aparte. No, por supuesto. A pesar de... Por eso siento vergüenza ajena, pues cuando hablan tantas tonterías, pero así engañan. A pesar de tener los medios de comunicación en oposición a su gobierno, usted logra ganar las elecciones, Evo Morales la logra ganar, Lula logró ganar, volvió a hablar incluso ahora Lula donde dijo, nosotros no votamos con el mercado, a nosotros nos importa cómo votan las personas. Entonces, lo que esto demuestra es que se puede construir algo diferente, incluso a pesar de tener los medios de comunicación en contra. Sí, estamos claros en eso. Los medios de comunicación ya no ponen y quitan presidentes, tal vez en América Latina, pero siguen haciendo daño. Y si alguien más quiere surgir, y por eso la opción de la reelección, van a tratar de aplastarlo. Y hay que ver si esa persona puede superar el bloqueo de esos medios de las élites de la derecha. Usted me está dando la razón, estamos de acuerdo. Probablemente ya no pueden quitar o sacar presidentes, quitar y poner presidentes, pero siguen haciendo daño, siguen engañando a la gente. Si no, vaya, salga de aquí, pregúntale a un pobre, Ecuador es un país de altos o bajos impuestos. Le va a decir altos impuestos, porque eso escuchó de la prensa. Pero entonces, ¿cómo y se tenemos hace? Más bajos impuestos que el resto de América Latina. Y por supuesto que Europa, Estados Unidos, etc. Presidente, ya usted menciona los medios de comunicación, pero sí me gustaría hacer una acotación. O sea, siempre matizo, ¿no? Sí, o sea, no es un reclamo, no para nada. No, así como se dice, no se me ocurre. Los políticos corruptos, yo no me siento ni aludido porque yo no soy político corrupto. No, a mí no se me ocurre hablar así, no, de ninguna manera. Pero sí diferenciar que hay, hoy en día, el balance de los medios de comunicación entre privados y públicos, yo diría que es muy parejo. Yo diría que es muy parejo. Pero nuevamente la hegemonía cultural. Estás totalmente equivocado, Rafael. En televisión, a ver, 92%
de los medios públicos, de los medios de comunicación de este país, siguen siendo privados. 5% públicos y solo 3% comunitarios. Televisión, canales nacionales. ¿Cuáles están? Ecoavisa, RTS, Teleamazonas, Gama TV, TC, Canal 1 y Ecuador TV. Son 7. De esos 7, TC Televisión, Gama TV, Ecuador TV, son afines al gobierno. No, Ecuador TV es público, bueno, que no significa afín al gobierno. Bueno, es público. Pero tú has tomado, qué buen ejemplo, sí, chicos, o sea, porque sí, acuérdense, los otros canales qué buen ejemplo para que sepan el país que encontramos. Independientes. Gracias, mi querido sí. Rafa. Pero mire, qué buen ejemplo, y Pedro también, para que sepa lo que enfrentamos. Ecuador TV fue creado hace unos 4 o 5 años, cuando llegó al gobierno no había Ecuador TV. Gamavisión, TC, CN Plus, te faltó, 3 canales nacionales de los Isaías, banqueros. Del Amazonas, de Fidel Egas, banquero. Telerama, que también te faltó, de Juan El Juri, banquero. Entonces, de 7, 8 canales nacionales, 5 pertenecían a la banca. ¿Tú te imaginas si alguien quería tomar una acción contra la banca, regular tasas de interés, etcétera? Tenemos una campaña mortal. Entonces, ha tocado el espacio, Rafael, donde supuestamente más equilibrio hay. Pero, por ejemplo, a nivel de canales locales, ¿dónde están los canales públicos? Todos son privados y hay centenas de canales locales. A nivel de prensa escrita, nacional, ¿cuántos, llamémosle, periódicos, siendo generosos y piadosos? ¿Cuántos periódicos nacionales hay? El Universo, El Comercio, Expreso, era hasta hace poco Diario de Hoy, La Hora, frente a un diario público, El Telégrafo. ¿Y cuántos diarios impresos, no periódicos, hay a nivel local? Y prácticamente ninguno es público. ¿Cuántas radios? Tenemos más de 800 radios. ¿Cuántas son públicas? La Radio Nacional y cuál otra. En realidad, y ese es otro de los tantos engaños, lo que transmiten los medios de comunicación, en realidad todavía 92%, chicos, de los medios de comunicación en el país continúan siendo privados. Negocios privados con fines de lucro. Presidente, yo no minimizo lo que usted dice, además conocemos la realidad de comunicación en América Latina, por supuesto es grave. Ahora, ¿cómo se hace para construir algo diferente? Desde la propuesta, justamente para no quedarse solamente en el hecho de decir, bueno, está hegemonizado por estos medios y se construye algo diferente que llegue a esta población que, como usted dijo, tenemos un IVA muy bajo y sin embargo me dicen el IVA muy alto. ¿Cómo se construye? ¿Cuáles serían los ejes como para tener un discurso que efectivamente cale? El punto de partida del proceso de desarrollo, ese fue uno de los tantos engaños del neoliberalismo, que nos disfrazó ideología como ciencia. Nos decía que el status quo era lo natural, el fin de la historia, era una gran mentira. El punto de partida del desarrollo es el cambio en las relaciones de poder. ¿Por qué América Latina sigue siendo subdesarrollada? Es uno de los grandes enigmas del desarrollo. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, si hubiera venido un economista con Cristóbal Colón, y gracias a Dios no vino un día a los barcos, ¿no? Hacía perder los barcos, hubiera concluido que América Latina se iba a desarrollar más rápido que América del Norte. Tenía más recursos o igual cantidad de recursos naturales, pero tenía civilizaciones, sociedades consolidadas, con mucho más avance tecnológico que las nacionalidades indígenas del norte, América del Norte. Y sucedió lo contrario. Es uno de los grandes enigmas del desarrollo. Las respuestas son complejas, pero sin duda, una de las respuestas es la clase de élite que nos ha dominado a través de los siglos, que ha concentrado el poder para ellas, excluyendo a las grandes mayorías. Por eso el punto de partida, y eso es lo que caracteriza a nuestro proceso revolucionario, es el cambio en las relaciones de poder. Que aquí ya no manden unos cuantos, sino la grandes mayoría. Que no tengamos un Estado burgués defendiendo los intereses de unos cuantos, ¿no? Neoliberalismo, pero cuando quiebra la banca ahí sí incauta depósitos, la mayor incautación de bienes privados de la historia de este país. Ese Estado burgués defendiendo unos pocos a un Estado realmente integral, nuevamente como decía Gramsci, defendiendo a todas y a todos, sobre todo a los más pobres. Entonces ese es el punto de partida, pero es necesario, no suficiente. Se necesita ese cambio cultural del que hemos hablado, se necesita esa concientización, se necesita talento humano. Ese es uno de los grandes problemas de América Latina. Con talento humano hace florecer los desiertos, sin talento humano desertificas el jardín más florido, que es lo que ha pasado muchas veces en nuestro caso. Necesita ciencia, tecnología, necesita muchas cosas adicionales, pero el punto de partida es que el poder esté en las manos de la grandes mayoría. Y eso, querido Rafa, todavía no está consolidado, todavía puede revertirse. Presidente, aquí hay algo importante que creo que le va a gustar. Que Melé ganó ayer 1-0. No, pues eso... Vea,
Ya hasta eso logró. En la entrevista pasada había dicho que no había logrado que Emelec sea campeón. Ya hasta logró que Emelec sea campeón. Lo felicito. Me faltaba Pero eso. en diciembre la final va a ser dura, ¿no? Con Barcelona. Pues sí, Barcelona Emelec es espectacular. A ver, algo que es digno de aplaudir. Yo hace tiempo no veía que el ingreso familiar era suficiente para cubrir la canasta familiar. Siempre la canasta familiar estuvo muy por encima del ingreso familiar. En su gobierno se ha logrado que la canasta familiar y el ingreso familiar de una familia de 4 personas, papá y mamá trabajan, sea igual. Eso es magnífico, presidente, magnífico. Lamentablemente solo el 40% de las familias tienen ese nivel. Mi pregunta va a ¿qué hacer para que esa otra gran mayoría, ese 60%, también llegue a ese nivel de tener por lo menos un ingreso similar al costo de la canasta familiar? Rafael se está refiriendo a los trabajadores de relación de dependencia. Sí. El salario básico multiplicado por los perceptores de ingreso en una familia tipo ecuatoriana, que es 1.6 en promedio, considerando el número de miembros de esa familia tipo que se ha reducido, ¿sí sabe? Por la migración. Sí. Ya ahora es de 3.6 o 3.6, 3.9 por familia, ya alcanza para cubrir la canasta básica. Pero ¿qué pasa a los que no tienen ese ingreso? No necesariamente son más pobres. Cuidado, hay trabajadores independientes que tienen mayor nivel de ingreso. Pero es cierto, el subempleo por ingresos, es decir, que reciben menos un salario básico, todavía sigue siendo uno de los principales problemas. Y eso se encuentra sobre todo en el campo, en el sector agrícola, donde hay muy baja productividad. Por eso, más allá de romanticismo, porque somos una izquierda moderna, pragmática, suena muy bonito, ¿no? Por ejemplo, la lucha por la tierra, la lucha por el agua, lo que a cada rato gritan. Claro. Pero ese no es el mayor problema ahorita en el sector agrícola. El mayor problema es la productividad. Y para mejorar productividad, pues usted debe tener riego, usted debe tener cierto grado de mecanización, usted debe tener semillas certificadas, en el caso de ganado, mejoramiento genético. Estamos trabajando en todo aquello y ya se están viendo resultados. Por ejemplo, ya o el próximo año dejamos de importar maíz, como un ejemplo. Pero la mejor forma para que esa familia llegue a tener esos sueldos y esté en relación de dependencia... Más que sueldo de ingreso, porque sueldo es relación de dependencia y no todo el mundo debe tener relación de dependencia. Fuentes de empleo. Por supuesto. ¿Cómo, presidente? Pero por si acaso, tenemos la más baja tasa de desempleo de América Latina. O sea, la economía ha generado mucho empleo, pero sin embargo hay que generar mucho más y de mejor calidad. Eso es la diversificación de la matriz productiva. Hacer nuevas cosas y mejores. Las mismas cosas de mejor manera. Turismo, nos está creciendo cerca del 15%. Turismo altamente reproductor, generador de empleo. Pero nuevas cosas, por ejemplo el día sábado, acabo de tener ayer una reunión sumamente importante, todo un nuevo sector de producción. Bioetanol, etanol más que biocombustibles, ¿no? Etanol, que significa mejorar nuestra gasolina para que sea más amigable con el medio ambiente, para no tener que importar tanto derivado. Y es como sembrar gasolina, sembramos caña y eso se transforma en etanol que se le añade a la gasolina. Eso, ¿no?, significa miles de puestos de trabajo. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando, la matriz productiva, hacer nuevas cosas y mejores, más puestos de trabajo, pero más productivos para que puedan tener mayores salarios, mejores ingresos. Perdón un segundito, sí. Nos hemos quedado sin audio para la audiencia. No nos están oyendo, ¿no es cierto? Sí, no nos escuchan. No nos escuchan. No sé si podemos arreglar esto o necesitan un corte. Avísenos porque los estudiantes quieren escuchar. Habría que gritar. Y no podemos gritar. Usted habló de conocimiento, de talento, y a veces tengo la sensación de que ese talento y ese conocimiento está en América Latina. Ustedes de hecho están llevando adelante un proyecto como el de IACHAY muy importante, ciencia y tecnología en la región, en la Argentina, en Bolivia incluso ahora están avanzando con algunos proyectos. ¿No faltaría una mayor conexión entre estos proyectos regionales para consolidarlos y no trabajar cada uno por separado? Se necesita lo que acaba de decir, pero con todo respeto es un error tu apreciación. Y es muy fácil. ¿Cuántos premios Nobel tiene América Latina con la población que tiene? No sé si es el parámetro. ¿No? Bueno, tal vez no. ¿Cuántas universidades entre las 100 mejores del mundo tiene América Latina? Es uno de los graves problemas de nuestra América, no la calidad de nuestra universidad. ¿Cuánto invierte en ciencia y tecnología América Latina? Es paupérrimo, es bajísimo en comparación a otros sectores del planeta. Es uno de los grandes desafíos. Tenemos talento humano, pero no tenemos esa masa crítica de talento humano. Tenemos gente brillante, pero son pocos. ¿Qué hay no es todavía esa masa crítica, no nos engañemos. Son unos grandes desafíos, ¿no? Que hay una gran masa de talento humano que
hasta el último rincón de nuestra América llegue la educación con niveles adecuados, al menos a tenerle bachillerato, ojalá educación superior, desarrollar, ser generadores de conocimiento. Es uno de los grandes desafíos en nuestra América Latina. No tenemos todavía aquello, Pedro. Pero en todo caso, por supuesto, por eso precisamente, tenemos que aunar esfuerzos. Eso está en la agenda de UNASUR, coordinar la agenda de investigación, para que Perú no esté haciendo lo mismo que estemos haciendo nosotros. Exacto, y se desperdicie recursos. Necesitamos ser más eficientes, pero indudablemente necesitamos destinar más recursos para la generación de conocimiento y para generación de talento humano. Y ser mucho más exigentes, lo cual exige cambio cultural. Rafael hablaba de cambio cultural, por ejemplo, el cambio en la cultura tributaria. Antes nadie pagaba impuestos, ahora como que se ha integrado la obligación, ¿no? La cuestión de honor de pagar impuestos. Pero, por ejemplo, también se está integrando a cultura de excelencia. Antes nadie se evaluaba en este país. Ahora, cada año, decenas de miles de profesores se evalúan y no existe ningún ruido. La semana pasada se acaban de evaluar 300.000 chicos, pasando su examen nacional de educación superior, el ENES, y ya no hay ni noticia. Entonces, se trata también de un cambio cultural hacia esa cultura de la excelencia. Pero usted habló de UNASUR y muchas veces uno tiene la sensación de que hay proyectos en UNASUR que se plantean porque tienen serias dificultades para avanzar. Por ejemplo, ustedes plantearon la nueva arquitectura financiera, se discute el tema del Banco del Sur, y todavía, o lo de ciencia y tecnología que usted decía, y sin embargo no parece caminar eso. Esto creo que tiene una dificultad diferente a la que planteaba antes respecto de restauración conservadora. O sea, ¿no hay una debilidad en los gobiernos progresistas en esta mirada latinoamericana para profundizar en esos proyectos? Claro que el proceso integrador se desaceleró, en parte fruto de la restauración conservadora, porque había gobiernos que no querían que avance la integración a nivel de UNASUR e hicieron integraciones entre comillas alternativas. Sí. Pero UNASUR es lo que conocemos como integración integral, una nación de naciones, ¿no? Integrarnos a nivel de política, a nivel de infraestructura, conectividad. Otras alternativas, básicamente el libre comercio, la competencia, el sálvese quien pueda. Entonces todo eso sí afectó el proceso. Pero hay puntos medios como lo que ha logrado con la Comunidad Europea ahora. Perdóname. Hay puntos intermedios como el que ha logrado con la Comunidad Europea. Bueno, la Unión Europea es una integración muy profunda, hasta con una moneda común. El que Ecuador ha logrado, el acuerdo que ha logrado. Pero eso fue con un bloque extrarregional. A nivel regional debemos tener una integración integral, una nación de naciones. Pero en todo caso, también créanme, o sea, hay factores que juegan la vida, la mala suerte. Néstor Kirchner, nuestro primer secretario de UNASUR, todo un líder latinoamericano, falleció en el ejercicio del cargo. De ahí lo reemplazó pues María Emma Mejía, una gran compañera colombiana, Ali Rodríguez, que tuvo fuertes quebrantos en salud, ni siquiera podía estar en Quito. Ahora tenemos a Ernesto Samper y ya se ven los resultados. Por ejemplo, ya el próximo año puede ser que esté el centro de arbitraje para solución de controversias en UNASUR, lo cual será una gran ayuda para no depender de estos centros de arbitraje extrarregionales que siempre fallan en función de las transnacionales. Y entre los factores, la mala suerte, el fallecimiento de Hugo Chávez, que también era un motor para la integración. Estos fueron golpes duros, ¿no? Pero los estamos superando. Ya en noviembre, 5 de diciembre, esta es la fecha, Cristina no podía venir, entonces tuvimos que cambiar la fecha, pero está definido 5 de diciembre, se inaugura la sede de UNASUR, que está preciosa, en Quito, y se llama Néstor Kirchner, ¿no? En honor a nuestro primer secretario de UNASUR. Entonces ya vamos a tener edificio nuevo, ya hay secretario nuevo, entonces como se está tomando nuevamente impulso a la integración. ¿Cómo se está articulando el tema respecto al movimiento de capitales especulativo, los llamados fondos buitres, el ataque al gobierno argentino, que usted se ha referido también en más de una oportunidad? Mire, yo le a nivel decía, latinoamericano, o sea, me refiero, ¿no? Todo depende de la relación de poderes. O sea, imagínese que una corte ecuatoriana le diga a Estados Unidos, usted nos tiene que pagar tanto porque, o le tiene que pagar tanto a los tenedores de tal deuda suya porque no estamos contentos con la negociación que hizo. No va a ser el más mínimo caso. Pero ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene los medios de pago? Todos los medios de pago internacionales pasan por Estados Unidos, etc. Entonces, así imponen cosas. Esto tiene que ser denunciado y tenemos que crear alternativas. Tenemos que crear nuestra propia arquitectura financiera a nivel de UNASUR. Tenemos que utilizar estructuras financieras alternativas a nivel planetario. Por ejemplo, los BRICS son una gran esperanza, pero es un proceso. Todavía somos absolutamente dependientes en ese sentido, no de la justicia, sino de la conveniencia del más fuerte. Pero hay voluntad política. ¿Perdona? Hay voluntad política. O sea, todo el mundo ha denunciado el problema de los fondos buitres, la barbaridad que se está cometiendo con Argentina, la especulación financiera de la peor ralea antes que el bienestar del pueblo argentino.
Bueno, pero y además del discurso, ¿qué podemos hacer? Estamos desarmados. Es construir esas alternativas para realmente no ser dependientes de las decisiones unilaterales de un país y de sus supuestas cortes de justicia. Presidente, lo traigo de nuevo al Ecuador y el tema de utilidades, que es importante. A veces la gente se olvida, pero el reparto de utilidades en Ecuador, hasta mediados de los 80, que se repartía igual el 15%, tenía tope. Tenía tope. Una precisión, hasta mediados de los 90. Hasta los 90. Hasta el 95. Tenía tope. Y recuerdo que era 40 salarios mínimos. Después fueron 80. Después fueron 80, pero nadie podía tener utilidades por encima de eso. Y cuando había sobrante de ese 15% de utilidades de las empresas, iba al SECAP. Yo no sé en qué momento, realmente no recuerdo en qué momento eso se eliminó. Yo sí lo recuerdo muy bien, lo he investigado. Y el SECAP murió. Pero eso era, a mi modo de ver, presidente, mucho más justo que lo que se quiere hacer ahora o la pretensión del proyecto de ley que usted ha enviado a la Asamblea, con el cual yo en su concepto lo comparto, pero sí me parece que no es justo porque no es equitativo para todos los ecuatorianos y porque se está en cierta forma castigando la eficacia. Pregunto, ¿no hay un método más creativo de solucionar el problema? Tal vez, ¿por qué no le sube el alquiler de la concesión? Pues porque en definitiva, si estos señores están ganando demasiada plata y tienen utilidades por 800, 900 millones de dólares, entonces compartamos los ecuatorianos, el espectro radioeléctrico es nuestro, por supuesto, subámosles el alquiler, pues, o hagamos que bajen las tarifas de los celulares y así nos beneficiamos todos los ecuatorianos. ¿Quién le ha dicho que no vamos a hacer aquello? Tal vez ahí cometimos un error estratégico por empezar con las altísimas utilidades de los trabajadores. Primero, retomando lo que usted ha dicho, ¿no? El recuento histórico, queridos jóvenes, para que aprendan lo que ha sido el país. Siempre hubo, o sea, Ecuador es el país que tiene mayor porcentaje de participación de utilidades de sus trabajadores en toda América Latina. Hay países que no tienen nada, hay países que tienen 5%, sí. El único que tiene 15% es Ecuador. Pero hasta mitad de los 90 había un límite para que no haya heterogeneidad dentro de la fuerza laboral, porque también se puede dar heterogeneidad. Así como los capitalistas pueden ganar muchísimo en detrimento de los asalariados, dentro de los asalariados puede haber gente que recibe $30.000 de utilidades por año y gente que no recibe utilidades nunca. Quiero decirles que tan solo el 44% de la fuerza laboral en relación de dependencia recibe utilidades. Y si tomamos toda la fuerza laboral, aquellos que no están en relación de dependencia, no llegan ni al 20%. Claro. Uno de cada 5 trabajadores recibe utilidades. Esa es la realidad. Y está bien. Lo que no está bien es que reciban utilidades de $20.000, $30.000 en base a un recurso natural, propiedad de todos los ecuatorianos. Ese es el espectro radioeléctrico. Porque escúchenme, jóvenes, eso produce renta natural. A mí por Twitter a cada rato me dicen, usted recontrabruto, presidente, está confundiendo el petróleo con que se agota con algo que no se agota. O sea, soy recontrabruto, pero no estoy confundiendo. Esta es mi especialidad, o sea, modestia aparte nuevamente, ¿no? Seguramente soy recontrabruto, pero en esto no me estoy confundiendo. Es otro el análisis. No es que si se agota o no, es un recurso limitado. Al ser limitado tiene renta natural. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden tener en Claro, una de las telefónicas, 155% de rentabilidad sobre patrimonio. Chicos, si tuvieran una panadería con 155% de rentabilidad sobre patrimonio, al día siguiente van a tener 30 panaderías más. Va a caer el precio y se le va a equilibrar sus utilidades, la rentabilidad con otros sectores de la economía. ¿Por qué eso no pasa con Claro? Porque están trabajando en un recurso limitado, irreproducible, que es lo que se llama renta natural, el espectro, que no lo ha creado el ser humano, lo creó la naturaleza, no se puede reproducir. Pero es nuestro. Entonces, ¿por qué no le sube el alquiler? Pero ¿quién le ha dicho que no lo vamos a hacer? Entonces, es de todos los ecuatorianos. Entonces, en base a ese recurso natural de todos los ecuatorianos, no por productividad, yo no quiero desmerecer a esas familias tan trabajadoras, honestas, pero no es verdad que es por productividad. Entonces quiere decir que el resto son inútiles, por lo que no reciben utilidades, no son productivos, no son eficientes, es absurdo. Es por esa renta natural que están teniendo utilidades de $20.000, $30.000 en Claro. Movistar son mucho menores. Y no es correcto, pues, cuando todavía no tenemos gente que ni siquiera tiene trabajo, o gente que gana $340 y no ve medio centavo de utilidad en toda la vida, porque es fruto de un recurso de todos los ecuatorianos.
Por eso queremos limitar esas utilidades, ¿no? Me pueden citar por Twitter, lo que ustedes quieran, pero aquí estamos pensando en el bien común. Sin embargo, usted tiene razón, usted me está adivinando el pensamiento. Hemos tenido esta semana una reunión y creemos que es mucho más justo volver al sistema que teníamos hasta los 90, cuando el neoliberalismo acabó con aquello. ¿Y por qué acabó? Para hacerle creer a la clase trabajadora que ahora sí podían ganar sin límite, pero nadie declaraba utilidades. Todo el mundo estaba tercerizado, no había relación de dependencia, así se engañaba a la fuerza laboral. Y yo me pregunto dónde estaban los mesías Tatamuez, el fútbol, etcétera, ¿verdad? Así se jugaba con la buena fe de nuestra gente. Entonces hemos decidido que la mejor alternativa es regresar a un sistema como el de los 90, poniendo un tope adecuado, un tope que va a disminuir utilidades solo al 2 por 1000 de la fuerza laboral, es decir, 1 de cada 500 trabajadores va a ver disminuida sus utilidades. 499 de cada 500 trabajadores van a seguir recibiendo las mismas utilidades. Eso ya se ha hablado. Como también, justo vengo a una reunión, antes de viajar a Guayaquil, vengo a esa reunión con el vicepresidente. Usted es de la CIA, creo que estaba ahí, o tiene un informante. Hablando de la negociación de la banda 4G y de medidas para quitarle esa renta extraordinaria a las telefónicas. Pero que no nos suban la tarifa celular. No, de ninguna manera. Por el contrario, va a reducirse. Una pregunta logística realmente. Si se aprueba el proyecto, que supongo que se va a aprobar, ¿cuándo entraría en vigencia esto de aquí? O sea, las utilidades del 2000. Y de eso se podría poner el Código Laboral, pero antes de conocer el Código Laboral ya hubo marcha. ¿Ustedes creen, chicos, que alguien leyó el Código Laboral? No lo han leído. Es la manera de hacer política, por eso les digo, hay gente que nos quiere volver al pasado. Es la manera de hacer política tradicionalmente en el país. Ablandar al gobierno, asustar, ¿para qué? Para ellos imponer su código laboral. No nos van a asustar, por favor. ¿Cuándo entraría en vigencia esto de aquí? O sea, las utilidades del 2014... Estamos decidiendo si podemos, si en verdad se puede mandar el código laboral, ¿no? Que estamos revisándolo totalmente. Si hay mucho problema, como hicieron con el COIP. O sea, Pedro, para que veas la locura de nuestro país, lo que son capaces de hacer los medios de comunicación. Aquí teníamos un código penal con 76 años de antigüedad. Hemos hecho un trabajo extraordinario, centenas de artículos para modernizar, poner de acuerdo. Ni siquiera recogía los delitos de la Convención de Ginebra, del Tratado de Roma, porque era tan antiguo nuestro Código Penal. Todavía era delito vestir indecorosamente, no pintar la fachada de la casa. Rectificamos todo eso, un inmenso trabajo. Nadie espera aplausos. ¿No te imaginas pues todo lo que dijeron? Que íbamos a meter, la izquierda decía que íbamos a meter, la izquierda pura, ¿no? De pedigrí. Íbamos a meter preso a todo el mundo. La derecha, que íbamos a soltar a todos los delincuentes. Ni siquiera para mentir se ponían de acuerdo. Entonces esa es la táctica, ¿no? Desgastarnos, así que hagamos cosas tremendamente buenas para el país. El Código Laboral también tiene 70 y pico de años. Queremos hacer un nuevo Código Laboral, por eso tuvimos una marcha hace 2 semanas. Bueno, si tanto insisten, seguimos pues con el Código Laboral de más de 70 años. Ya yo estoy cansado también de que hacemos cosas buenas y solo encontramos oposición. Y lo que hacemos son reformas muy concretas. No, eso no es democracia, vamos. En Estados Unidos, donde hay consenso sobre el sistema, en Europa, no ve pues esas oposiciones tan infantiles, tan simplistas, porque ¿qué alternativa presentan? Oiga, la marcha se oponía al Código Laboral, se oponía al alce pasaje, ninguna de las dos cosas existe, se oponía a las cocinas de inducción, se oponía a los exámenes de ingreso, o sea, se opusieron a todo y no dijeron en qué estaban de acuerdo. Usted interpela muchas veces a los jóvenes que nos están escuchando acá. Me encanta hablar de los jóvenes, toda mi vida he sido profesor, así que... Por eso digo, ¿cómo se hace para explicarle a jóvenes de 20 años que tal vez los 90 están muy alejados, que lo único que conocen en su memoria colectiva más cercana es el gobierno de Alianza País, y que ¿cómo se hace para explicarle estas relaciones laborales, estas nuevas relaciones laborales, lo que se quiere instrumentar cuando hay un déficit de sindicatos, cuando tal vez la palabra sindicalismo es una mala palabra, porque en muchos países el sindicalismo prácticamente ha perdido el poder que tenía antaño? ¿Cómo se hace para que estos jóvenes puedan comprender que agruparse es importante, que tal vez crear un sindicato es importante, si es que lo es o no, lo pregunto? En entrevistas como esta, gracias a Dios, tenemos capacidad comunicadora, por eso probablemente continuamos aquí, porque es cierto. Llevamos casi 8 años en el poder. Aquí el voto voluntario, gracias a la nueva Constitución, para los jóvenes de los 16 años. Y entonces estos chicos que ya votan, que son nuestros mandantes, nosotros llegamos al poder cuando tenían 8 años, ya no se acuerdan del pasado. Por eso hay que comunicar, hay que informar y formar también, ¿no? Por ejemplo, sindicalismo. Pedro es un gran sociólogo, es alguien comprometido. Los sindicatos por rama, Pedro, ya no por empresa,
ya no por el supermercado tal, por el supermercado, sino sindicato de supermercado, ya no del banco tal, sindicato de banco. ¿Es algo bueno o malo? Ahí cada país tiene una modalidad diferente. Pero es algo bueno, es uno de los avances del sindicalismo. En Estados Unidos tienen las uniones. Bueno, se están oponiendo a eso. Eso es lo que tiene el nuevo Código Laboral. Y se están oponiendo. ¿Por qué? Porque muchos de los líderes sindicales, que son dinosaurios, que tengo uso de razón, siguen ahí, perderían sus puestos. Están defendiendo sus espacios, están defendiendo el interés de sus representados. Entonces nosotros creemos en el sindicalismo. Chicos, ¿qué es el sindicalismo? La unión de los trabajadores para no permitir ser explotados por el capital, para quitarle renta al capital, para defender los derechos de la clase trabajadora, buenos salarios, estabilidad laboral, buen ambiente de trabajo. Pero nuevamente, ¿dónde están los sindicatos del sector privado? La inmensa mayoría de sindicatos que sobrevivieron al neoliberalismo y que obtuvieron inmensas ventajas, llámense abusos, son sindicatos públicos. Ya no le estaban quitando renta pues al capital, le estaban quitando renta a todos ustedes, porque el Estado es la representación institucionalizada de la sociedad. Sí, entonces se quiso ordeñar la clase trabajadora, malos sindicatos, porque ha habido buenos sindicatos también, malos dirigentes, porque ha habido buenos dirigentes, también, como la derecha, ordeñó al Estado como vaca amarrada. No nos engañemos en eso. Ahora, pero estamos de acuerdo con el sindicalismo. Pero, presidente, usted antes hablaba del Estado burgués. ¿Cómo se le hace para explicar a estos jóvenes que este Estado burgués todavía existe, sin embargo lo queremos modificar, queremos que se sindicalicen, pero dar miles de ejemplos de ese Estado burgués? Ha estado cambiando, ¿no? Pero cuando llegamos al poder, Pedro, y jóvenes, el salario básico era $150, $170, no recuerdo. Una empleada doméstica, el salario básico era $80. Nunca lo entendí, que comía menos, que no sé. Pero no solo eso, en el Código de Trabajo, esa yo reformamos, pero era una de las tantas exquisiteces del Código de Trabajo, la empleada doméstica solo tenía una tarde libre cada 2 semanas. Si usted aumentaba $10 el salario básico, era un demagogo populista. Pero cuando llegamos al poder, en dólares, había tasas de interés 24-25%. Es decir, para el capital no había límites. Para el trabajo humano, si era demagogia elevar $10 el salario básico de $80. Ese es el Estado burgués, con sus leyes, con sus instituciones, en función de unos cuantos privilegiados, en función del capital, en función de las élites, y no de la clase trabajadora y la gran mayoría. Y le puedo dar sin número de ejemplos, ¿no? No había plata para las luces de los quirófanos en los hospitales, pero había un fideicomiso para garantizar con nuestro petróleo pago de deuda externa. O sea, todo en función del capital y el capital financiero en particular. Ampliando lo de los jóvenes y que dice Pedro, no sé si pueda yo acomodar ahí algo adicional. Esos jóvenes de hoy, presidente, los jóvenes que hace 7 años tenían 16, 15, 17 años, han pasado 7 años y han escuchado todo este discurso de la partidocracia durante 7 años. ¿No cree que ellos están sintiendo ahora que la partidocracia para ellos es Alianza País? Eso es lo que tratan de imponer los medios. Y un peligro. Pero, presidente, es una pregunta. Yo no trato de imponer nada. Pero no le estoy acusando que usted lo dice. Yo le estoy dando la razón. Me siento así como. Pero eso tratan de imponer los medios. Por eso nuestro desafío, renovarnos cada día, revolucionar la revolución, cada día, traer nuevas ideas como esto del etanol. ¿A alguien más se le había ocurrido? Como las cocinas de inducción, las universidades para nuestros jóvenes, las becas. Pero eso sí, también es nuestro deber recordarles el pasado, chicos, porque es fácil olvidar. El pueblo ecuatoriano tiene muy buen corazón y por eso tiene frágil memoria. Y los sepultureros del país son tan descarados que se presentan como resucitadores, porque la banca sepultó a este país. Y es el mayor descaro que un banquero ahora quiera ser presidente de la República. Eso sí es nuestro deber. Usted se refirió bien de él. A nivel personal. Sí, esto no es personal, por favor. Yo creo que es una persona de principio. Pero si una persona es un buen ser humano, ¿por qué no puede aspirar a ser presidente? Pero estamos contra sus ideas, contra el neoliberalismo, contra el capital financiero sobre el ser humano. Es como con Jaime Nebot, yo no es que tengo nada personal, excepto las acusaciones de tortura cuando fue gobernador. Pero ahí hasta me cae bien, a mucha gente le cae mal. Estamos hablando es de oposición de pensamiento, de ideas políticas que han sido nefastas para nuestro país y no podemos permitir que regrese. En lo personal yo no tengo nada contra Guillermo Lasso. Sí, tal vez algo últimamente que ha caído mucho en la demagogia, en la manipulación, la política mediocre, pero bueno, cuando no se tiene recursos se puede caer en aquello. Pero no estamos cuestionando personalmente al señor Lasso.
Presidente, a mí me parece, cambiando un poquito el tema, me parece impresionante, positivamente hablando, la inversión que se ha hecho en salud. El año pasado creo que se invirtieron más de 2.300 millones de dólares en salud. Eso es muy bueno. Y habla en la agenda que tiene el gobierno, permanentemente en las cadenas, de la prevención y el cuidado que se debe tener o se quiere promover para que los ecuatorianos comamos de una forma saludable. Y ahí entra en juego de alguna forma este famoso impuesto a la comida chatarra. Cuando en realidad comida chatarra la comemos los ecuatorianos todos los días en cualquier parte, o sea, un bollo de pescado, unas salchipapas afuera de la Universidad Central en Quito o un caldo de manguera en Progreso. Punto de orden, el caldo de manguera no es comida chatarra. Es requete chatarra, pues. Es delicateza. Bueno, a mí me encanta y lo hago. Pero mi pregunta va a esto, ¿realmente ese impuesto es para precautelar la salud de los ecuatorianos o porque han encontrado una buena fuente de ingresos económicos donde se puede sacar un economista billetito más? incompetente, si tuviera problemas, estuviera en el gobierno y tuviera problemas presupuestarios, recurriría a un impuesto de comida chatarra, por favor. Bueno, leí Pero que en en todo Washington caso, han puesto el impuesto al yoga. en todo caso, son los simplismos en que se caen, no es contra usted. Yo sé que usted repite lo que lee muchas veces en los medios de comunicación, etc. Pero, chicos, es el simplismo, porque hay varias clases de comida chatarra. Claro, está nuestra comida típica, que no hay muy sana, la ensalada de fruta que se compra aquí en la esquina de la empresa eléctrica, de la antigua empresa eléctrica. Hay comida no tan sana, no el caldo de manguera, ahí sí protesto, ¿no? Pero, por ejemplo, las salchipapas, etc. Pero ese no es el mayor problema. El mayor problema, por ejemplo, son los productos procesados, con alto nivel de azúcares, grasas, etc. El mayor problema son todas estas cadenas internacionales que, bueno, ahora, bienvenidos, vienen a invertir en el país, pero que no son lo mejor pues, para alimentación. Burger King, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Una etc. hamburguesa no es mala si uno no le pone la mayonesa y la acompaña de las papas fritas y se toma el milkshake de frito, tamaño. sí, esa carne molida. En todo Sí, que tiene los carne. procesos esos en cadena son terribles. Con tanto jugo natural, imagínense recurrir a gaseosas, etc. Entonces no es nada nuevo. O sea, ya hay los impuestos a los consumos especiales. O sea, El ICE. realmente En es Francia para usted precautelar tiene la salud de los impuestos ecuatorianos. contra la comida nociva para la salud. Pero no solo eso, es que hay otra lógica. Queremos tener todo el tiempo. Es como en universidades. Ahora hay examen de ingreso. Es un sistema centralizado. Antes no. Antes era el sálvese quien pueda. Entonces los chicos que iban a una universidad cualquiera en Guayaquil no tenían cupo, no eran noticia si no tenían cupo en la carrera que querían. Ahora, como un sistema centralizado, y se le dice, no, los que mayor puntaje obtuvieron pueden entrar a medicina, en toda universidad, usted ya no puede, ahora sí es un escándalo. Y vienen los demagogos y dicen, 600.000 chicos no pudieron entrar en la universidad. Resulta que 600.000 es toda la población universitaria, o sea, nadie, ustedes no existen, nadie está en la universidad. Así se exagera. La realidad es que la población universitaria en estos 7 años de gobierno nos ha aumentado 13%. Pero ya es por meritocracia, ya es un sistema centralizado. Pero queremos tener todo y no hacer ningún esfuerzo. O sea, ya la universidad pública es gratuita, pero queremos que todo el mundo entre donde le da la gana. No se puede. Ahora la salud pública es gratuita, pero queremos que todo el mundo coma lo que le dé la gana. Entonces, ¿qué pasa? Yo que me cuido, por ejemplo, no es que me cuide, estoy poniendo un hipotético. Ustedes que se cuidan, con sus impuestos, van a tener que pagarle la salud al que no se cuidó. Eso es correcto. Entonces, al menos el que no se cuida, que contribuye un poco más para ese sistema de salud pública. No es solo salud preventiva, es un poco de justicia social. ¿Okay? Como lo con el cigarrillo. Así es. Si fuman, ¿Tú sabes cuánto gastamos por enfermedades relacionadas con el cigarrillo? Así es. Entonces, el que quiere envenenarse fumando, aunque sea que pague más impuestos para financiar el sistema de salud que va a tener que atenderlo. Bueno, algunos países como Australia, como Francia, están poniendo restricciones muy grandes Pero para es que que es muy común los en cigarrillos todos los tengan el mismo países, color. sí. Aquí no te imaginas el semáforo. Hemos puesto en los alimentos procesados, por ahí debe haber alguna botella de cola, etcétera, el semáforo. Rojo significa muy alto en tal cosa, amarillo hay que estar atento, verde bajo en tal cosa, ¿ya? No te imaginas los periodicazos que recibimos, etcétera, cuando esto en Europa, etcétera, es muy común. Entonces, estamos a la vanguardia de cuidar la salud de nuestra gente, pero eso es lo que llama la derecha Estado controlador. Ahora, ¿alcanza solamente con una cuestión de publicidad o el tema del semáforo? ¿Alcanza con el tema de la publicidad, un semáforo, o se está trabajando también a nivel de la población local para ver cómo se cambian estos hábitos que tienen que ver con los cambios culturales que usted planteaba Ahí antes? clave es el sistema educativo. Entonces, a nivel del sistema educativo se les indica a los chicos cómo alimentarse sanamente, está en el currículum.
los bares de los colegios se les ha prohibido vender comida chatarra, se vende comida sana, etcétera. Entonces, presidente, aquí la clave sobre todo es el sistema educativo. No es mejor, pregunto yo, crear incentivo tributario en lugar de castigo tributario. Pregunto. No se excluye, pero deme el ejemplo de incentivo en el caso de, por si acaso, si usted, es teoría económica, o sea, si usted pone un desincentivo para comerse una hamburguesa en estas grandes cadenas, es equivalente a estar poniendo un incentivo para irse a comer el caldo de manguera en la esquina, ¿sí me explico? Porque los precios relativos cambian a favor de ese caldo de manguera. Entonces es equivalente. Presidente, yo quiero tocar un tema que es el tema de las libertades, y la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Yo alguna vez lo dije, yo tengo 30 y pico de años en este oficio, he pasado por todo, juicios, bombas, en fin, no importa. Tuvo un atentado una vez, Rafael. Sí, lo sé, conozco. Pero le soy sincero, no por el tema político, no por el tema gubernamental, no por usted, no por los organismos de control o quienes encabezan los organismos de control. Tengo muy buenas referencias de Carlos Ochoa, de Patricio Garriga, los conozco por mi trabajo. Pero el lunes pasado me tocó estar en una audiencia por un error que se cometió en Canal 1, error que reconocemos, pusimos el rostro de una menor en pantalla cuando eso está prohibido claramente por la ley, aceptamos el error, debemos ser sancionados, vamos a ser sancionados y aceptaremos la sanción que nos imponga. Pero más allá de eso, cuando estuve ahí, le soy sincero, me sentí en un tribunal de la Inquisición. Y no es por la ley, porque la ley, ninguna ley es para meter miedo, la ley es para corregir y para volver responsables a quienes alguna vez, me incluyo, fuimos irresponsables. Pero nunca había sentido tanto miedo en ejercer el periodismo como me sentí ahí. Realmente, ¿en dónde? En la Superintendencia de Información y Comunicación. Y no por Carlos Ochoa, de quien tengo una magnífica impresión. Por los contradictores. Sino por funcionarios de, no sé, de segundo o tercer nivel, no sé qué nivel estén. Le juro, discúlpeme la expresión, ¿no? Sentí que me iba a hacer caca en los pantalones, el miedo. Le soy sincero, y cuando lo dije se pusieron bravísimos. Entonces, presidente, hay un ambiente de miedo en el periodismo que nunca ha tenido miedo. Yo no soy cobarde ni tengo por qué asustarme mucho, ¿no? mientras cumpla la ley, pero el tratamiento que se nos da, porque reconocemos el error, pero nos dicen, ustedes hicieron esto a propósito, con la intención de darle un tratamiento morboso a la noticia y causar en el televidente la impresión de que recuerde a esa niña y cómo fue violada esa niña y que entonces ustedes quisieron causarle un daño. Terrible. Bueno, lamento terrible. que se haya sentido miedo, porque yo sí he sentido miedo. Hasta hace poco, Emilio Palacio, un psicópata que fungía de director editorial del más grande periódico Usted sabe cuál es mi opinión del Ecuador, sobre él, ¿no es cierto? me acusó de haber en abril viajado a escondidas en un jet privado llevando droga a Estados Unidos. Ahí sí se siente un poquito de miedo. Claro, bueno, que es una ese barbaridad, payaso no siente miedo, es una sino barbaridad. indignación. Pero ¿cuántas veces no se ha manipulado la verdad? Entonces lamento mucho lo que usted ha sentido, Rafael, pero ojalá eso le permite entender lo que ha sentido la ciudadanía durante décadas, pues, frente a los abusos, el hinchamiento mediático. Esto lo he sentido hasta de dirigente estudiantil. Pero cuando una vez apoyé como presidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador una ley apoyando que no haya publicidad de tabaco y bebidas. El Universo me estaba a mí ayudando en las jornadas de la paz que habíamos organizado, era 1985, el año de la paz, para darle total cobertura a publicidad. No me volvieron a dejar entrar al periódico por haber cometido el pecado de, como dirigente estudiantil, apoyar que no haya publicidad de tabaco, que no haya publicidad de bebidas alcohólicas. Entonces, muchas veces somos los ciudadanos los que hemos sentido miedo. Aquí nadie debe sentir miedo, pero todos debemos recibir justicia. Lamento si le pasó eso a usted, pero qué bello, por ejemplo, que los LGBTI ahora puedan reclamar por programas que los estigmatizan y tengan una ley que los proteja y tengan un espacio donde puedan exigir sus derechos. Eso es bueno. Y se nos ha dicho que esto va a producir censura previa. La ley empieza, artículo 18, prohibiendo explícitamente la censura previa. Y todas las investigaciones que tenemos nos dicen que sí hay, Pedro, censura previa en el país, pero por parte de los dueños, pues los medios de comunicación, por parte de los auspiciantes.
Ah, no, el tabaco es malo, pero si me sacas un reportaje que el tabaco es malo, no te pongo publicidad. Bueno, no hay publicidad de tabaco, fue un mal ejemplo. No hay. Pero Coca-Cola, lo que sea. Entonces, hay censura previa, pero no de parte del gobierno, sino de parte de los dueños de los medios y de parte de los auspiciantes. Presidente, ¿qué he hecho yo con respecto? Yo dirijo un noticiero y ¿qué he hecho yo con respecto después de esta situación? Si fue una niña violada que mostró el noticiero, un grave error. Gravísimo, y lo reconocemos. Una y falla. Sí, sin lugar a dudas. Pero, por ejemplo, cosas como esta. Mostraron la oreja de la niña y eso puede presuponer que el imaginarse el resto del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces yo, ¿qué decisión he tomado? He mandado un memorándum a todo el noticiero diciendo prohibido poner fragmentos del cuerpo, ni del pie, ni de la uña, ni del pelo, ni nada. Qué pena, porque si hubiera normas deontológicas adecuadas, códigos de ética adecuados, no tendrían pues que caer en esas cartitas, nada, sino que todo el mundo sabría lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Pero no ha existido pues en nuestros medios. Así es. Perdóneme, Rafael, usted sabe, pues. O sea, es primera vez que un gobierno no agacha la cabeza frente al poder mediático. Bien, y eso ¿ya? es bueno. Tenemos una ley de comunicación que defiende a todos, sin al lugar a dudas, profesionalismo, a los periodistas, a los ciudadanos, pone reglas claras. Me da Pero muchos lo que pasa es derechos a que mí. ya yo estoy los medios, los dueños de los medios sobre todo, como empresas, ya no pueden hacer lo que les da la gana. Entonces tienen que victimizarse. Hace poco quebró un periódico, tenía 14 años de problemas económicos. Le dijeron a la escoria del mundo que había quebrado por la ley de comunicación. Así se nos miente. En buena hora sí se siente miedo cuando se miente de esa forma. No he dicho que usted ha mentido, pero ojalá que los mentirosos sí sientan miedo en este país, porque este país ha sido muy tolerante a la mentira. ¿Cómo se hace para construir, retomando el tema de, no tanto el miedo a la libertad, cómo se hace para construir un cambio cultural efectivamente para que a ningún editor en un programa de televisión se le ocurra siquiera pasar ese tipo de imágenes o no se discrimine en los medios de comunicación? Estaba escuchando, por ejemplo, en una radio hoy a la mañana cómo estaban estigmatizando a alguien homosexual, tratándolo, o sea, con los juegos del marica, que es algo muy grosero y que tiene que ver Ahora con... es prohibido. Está bien. Ahora bueno, es prohibido y se sanciona. ¿Cómo se hace para cambiar esto? Mira, es un cambio cultural nuevamente, ¿no? Pero usted ve que en países, o sea, yo creo que el problema básico de la comunicación a nivel mundial es que son negocios privados con fines de lucro, generando, proveyendo, suministrando un derecho. Cuando entra en conflicto el fin de lucro, y no solo el fin de lucro, es poder, con el derecho prevalece lo primero, por definición. Este es un problema intrínseco de todo el sistema mundial. Pero en América Latina es mucho más grave, por la concentración de estos medios en pocas familias. Con todo respeto, Rafael, por la falta de profesionalismo, por la descarada politización de esos medios. Entonces, ¿qué es un poder? Ellos mismos dicen que son un poder, ustedes mismos dicen que son un poder. En una sociedad democrática, todo poder debe ser regulado pues, por la sociedad. ¿Y cómo se regulan esos poderes? Como el poder político, como el poder económico, el poder social, el poder religioso. O sea, usted, por practicar una religión, no puede insultar a la otra religión, no puede hacer sacrificios humanos. ¿Cómo se regulan todos esos poderes? Se llama con acuerdos sociales institucionalizados, que se llaman leyes. Pero no, el poder mediático era intocable. Entonces aquí se hizo una ley de comunicación que ya pone reglas claras, justas, pero no estaban acostumbrados a eso. Entonces está en una campaña para decir que hay una libertad de expresión, etc. Pregúntenle a los jóvenes, ¿cuándo ha habido restricción a que expresen lo que quieran? Presidente, hay una pero gran lo que diferencia. ya no se puede hacer es atentar a los derechos de los demás por medio de esos negocios dedicados a la comunicación. Hay una gran diferencia. Yo estoy de acuerdo con usted. Sanciones justas, sí las hay. Y me parece que son justas. El problema es cuando hay subjetividades en la ley y las vuelven objetivas a través de mecanismos raros. ¿Qué subjetividad hay? Por ejemplo, cuando hablan de tratamiento morboso. ¿Qué es tratamiento morboso? O sea, hay subjetividad. Y yo estoy de acuerdo que no debe existir. Presidente, el concepto estoy claro, pero cuando dicen está prohibido la publicación de una imagen de una menor, perfecto. La sanción es tanto, perfecto. Totalmente de acuerdo. Y ahí está claro. Pero cuando hablan de subjetividades, tiene que establecerse mecanismos claros para identificar esa subjetividad. Lo más claro es posible, pero es imposible, Ecuador, escuche mis jóvenes, evitar la subjetividad. Por eso va a haber una autoridad, un juez. Por medio de la ley usted puede ser demandado y el juez va a decidir. O sea, ¿cómo decide el juez si hubo premeditación en un asesinato, si hubo saña, etcétera? Hay un gran componente subjetivo. Si no tendríamos un software, pues no tendríamos jueces. Entonces es imposible
Ese es un argumento que están utilizando, Rafael, y un argumento no válido. Presidente, es lo he vivido. imposible Lo he vivido, tener ¿no? una ley absolutamente objetiva. Siempre va a haber un grado de subjetividad, y para eso están los jueces. Pero hay algo más, presidente, que usted plantea Si no, respecto de... insisto, chicos, en vez de jueces tendríamos software. Solo meta los datos y ya le sale la sanción. Ahora, esta Bueno, Por eso el es Ministerio de Relaciones Laborales y el SRI funcionan así. El SRI. Ahora, esta subjetividad a la cual usted alude, si yo la llevo a un plano más general y usted dice que están en un proceso de revolución, está claro que toda revolución provoca una oposición de determinados poderes, nadie es ingenuo y saben que van a tratar de impedir que usted gobierne o tratar de derrocarlo por diversas vías. Usted hablaba antes de golpes blandos. O sea, esto parte de una batalla ideológica, está muy claro. Pero no le entiendo la pregunta exactamente. Claro, toda revolución genera una contrarrevolución. Exactamente. Toda acción genera una reacción. Incluso las subjetividades. Sí, pero tiene que ser en democracia, porque ese es nuestro desafío, hacer una revolución en democracia, esa contrarrevolución, esa reacción debe ser también democrática. El problema es que muchas veces no lo es. Claro, como lo vimos el justamente 30S del 2010. Es que por eso digo, justamente esta reacción toma características que no necesariamente son democráticas. Usted hablaba de golpes blandos, lo que pasa en diferentes lugares. O no legítimas. Por ejemplo, un gran debate. ¿Pueden los medios involucrarse en política? Y si la respuesta es sí, no debe informar, sino involucrarse en política. No deben ser lo suficientemente honestos para decir, somos opositores al gobierno, somos un gobierno de derecha, respondemos a tales grupos, en vez de presentarse como prensa libre e independiente cuando son oposición al gobierno. Entonces, todas esas cosas hay que debatir, ¿no? La pregunta es cómo se desmantela esto. Democratizando los medios de comunicación. Yo creo que el problema fundamental es, insisto, son negocios privados proveyendo un derecho. Hay una contradicción en sí mismo, ahí, fundamental, estructural. Bueno, más libre si se dijera por parte de un medio de comunicación, yo soy libre, escojo opinar de esta forma porque creo en este partido político. Pero eso tiene no usted en otros países. pero sí libre. Perdóneme, chico, ¿sí? Usted en otros países, por ley, el periódico tiene que decir periódico de izquierda, periódico liberal, periódico de derecha, etc. Y la gente sabe claramente pues, lo que es ese periódico y lo que representa. Aquí se presenta como libre e independiente y todos son de derecha. Pues. No nos engañemos. Te están engañando. Pero mira, yo no tengo las soluciones a todos los problemas, pero ahí hay un problema. Y parte de la solución es democratizar la comunicación. ¿Y cómo democratizarla? Con más medios públicos, no gubernamentales, públicos, con control ciudadano, pero no con control de una familia, con intereses, etc. Más medios comunitarios, más medios en manos de profesionales, porque el problema es que estos medios tan grandes ya pierden la misión de comunicar por la lógica de acumulación. Cuando usted va a medios más modestos, medios locales, en manos de un periodista que puso su radio, esa gente a lo sumo obtiene para la subsistencia y como que sí es más puro el ejercicio periodístico. Entonces debemos democratizar mucho más la propiedad de los medios de comunicación y nuevas formas de propiedad, no solo privada, sino pública y comunitaria, esta última sin fines de lucro. Presidente, hay dos temas que yo todavía tengo en carpeta y se nos está acabando el tiempo. Uno, drogas en los colegios. El gobierno ha emprendido una lucha tremenda y está teniendo resultados. Yo veo aquí al gobernador Panchana sacándose el aire, tratando de combatir la venta. ¿Sí trabaja el gobernador? Bueno, se lo ve madrugar, en todo caso en los noticieros de la mañana que está en plena acción. De la mañana, debo suponer que está trabajando. No, sí, se lo ve bastante al gobernador en los colegios dirigiendo él personalmente los operativos. Pero la lucha contra la droga en la venta de la microventa de droga siempre ha sido una cosa titánica porque las bandas son tan dispersas y tan grandes que hace casi imposible. Pero al mismo tiempo, yo pregunto, ¿no es un obstáculo para esta lucha que usted o su gobierno ha emprendido la tabla de posesión de droga que existe en el Ecuador y que permite tener una cantidad que no se sabe si es que es para venta o para consumo? Oiga, ¿usted cree que yo me pongo a hacer la tabla? No. Si ha habido un error, se la corrige. Pero tú sí sabes, Pedro, que aquí no había diferencia entre consumidor, traficante, etc. Te encontraban con 10 gramos de marihuana y te mandaban 12 años preso, porque además los jueces querían hacer mérito ante la embajada para que le den visa 5 años,
porque todas esas leyes fueron impuestas por los gringos a inicios de los 90. Y no diferenciaba entre consumidor, mula, microtraficante, gran traficante. Y te insisto, por hacer mérito, mientras más años te mandaba mejor. Y tú tenías las cárceles repletas, no delincuentes, veías rostro de pobreza, de consumidores. Y nunca veías un consumidor pelucón, que también consume. Son los pobres que no tenían influencia necesaria. Entonces, con el nuevo Código Penal despenalizamos el consumo. Para eso tienes que poner tabla. Si se ha cometido un error, se lo corrige. Okay. Pero el concepto es correcto. Totalmente. No puedes penalizar el consumo. Ahora, aquí un ejemplo de cómo siempre debe haber lugar para la subjetividad del juez. ¿Qué pasa? Por decir algo, no conozco, no soy técnico en el asunto y tampoco soy usuario del asunto. No, supóngase que tengan 50 gramos de cocaína. ¿Cómo saber si los 50 gramos eran para consumo o para hacer paquetito de 10 gramos y vender? Es decir, ya ser microtraficante y eso sí es un delito. Eso ya queda decisión del juez. O sea, siempre va a haber un lugar para la subjetividad. Por eso insisto, chicos, necesitas jueces, pues si no tendríamos un software nada más. ¿Y cómo va a tener éxito la lucha que ustedes han emprendido? Mira, yo no quiero justificarme y les pido disculpas a ustedes jóvenes y al país entero porque creo que ha sido una de las grandes omisiones de mi gobierno. Pero como explicación, no como justificación, asumimos nuestra responsabilidad. No estaba en manos nuestras. La institucionalidad, ¿no?, de la lucha contra las drogas, el Consejo de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, está en manos de la Procuraduría, el abogado del Estado. Ya estamos haciendo la reforma legal para que pase al Ejecutivo. Pero gracias a Dios, como tenemos grandes, muy buenas relaciones con el Procurador, para efectos prácticos ya está dirigiendo el Ejecutivo esa lucha contra las drogas. Esa lucha que es integral, no es solo la represión, pues, no es solo ir a los colegios a buscar traficantes, etcétera, es prevención, es curación. Nos faltan muchos centros de rehabilitación. Ya, insisto, hemos hecho una mea culpa sobre todo después de la tragedia de Juan Elías Vergara, niño de 13 años que murió por consumo de drogas, después de ser abusado por el adulto que le vendía las drogas, y una serie de negligencia del Estado. La muerte de Juan Elías no va a ser en vano, ¿no? Entonces, uno de los puntos centrales del gabinete de mañana son los 8 centros de rehabilitación que vamos a hacer en diferentes zonas del país. Entonces ya estamos ejecutando una política integral. Ya se están viendo los resultados, tú lo has dicho, pero se verán mucho más resultados en el futuro. No permitiremos que las drogas dañen a nuestra juventud. Usted mencionó a Estados Unidos en este tema también. ¿Cómo se hace a nivel regional? Yo siempre pienso también en lo regional porque hay mucha gente que nos está mirando de otros países. ¿Cómo se hace a nivel regional para tratar de unificar criterios en un tema que es complejo, espinoso, con diversos enfoques y donde efectivamente la presencia de Estados Unidos a través de la DEA u otros organismos, la USAID por ejemplo, que acaba de cerrar sus puertas acá, es tan importante? Hay cosas evidentes, Pedro, una cosa evidente es que la estrategia en la lucha contra las drogas ha sido un fracaso total. Eso le estamos hablando claramente de UNASUR. Antes no nos atrevíamos a hablar, porque si te atrevías a hablar, entonces era financiado por las drogas, era narcotraficante. Ellos sí podían. Siempre hubo voces contestatarias en los Estados Unidos que decían esto es un desastre, pero era derecho exclusivo de ellos. Si un latinoamericano, un líder, un político latinoamericano, se atrevía a cuestionar la lucha contra la droga, es porque eras cómplice de los narcotraficantes. Pero eso es uno de los cambios de América Latina. Se ha perdido ese miedo, ¿no? Y se están denunciando las barbaridades, la ineficiencia de esto, la ineficacia. Galeano dice, Eduardo Galeano, ¿no?, autor de las Venas Abiertas de América Latina y otros libros, escritor uruguayo y buen amigo, dice: las responsabilidades y los costos en la lucha contra las drogas son compartidos. Nosotros latinoamericanos ponemos los muertos y ellos ponen las narices, porque se combate la producción pero no el consumo. ¿Quién entiende eso? De hecho, chicos, el problema de las drogas es muy similar al problema del alcohol en los años 20 en Estados Unidos. Se enmendó la Constitución de Estados Unidos para prohibir el alcohol, que dicho sea de paso, también es una droga suave pero droga. Pero generó tanta violencia, tanto mercado negro, tanta ilegalidad, que es la única enmienda que ha sido derogada, la única. Y nuevamente la venta de alcohol y el consumo de alcohol en Estados Unidos es legal. 10 años después, esto fue en los 20, en 1931 por ahí, se derogó la enmienda. Ahora desde esa época es legal la venta de alcohol, pero se controla, tiene registro sanitario, paga impuestos, se atiende a los alcohólicos, etc. Bueno, el problema es perfectamente análogo a la prohibición de las drogas, y porque aquí no hay cambios. La única diferencia y explicación que encuentro es que la violencia y los muertos quedaban en Estados Unidos. Ahora la violencia y los muertos en la estrategia contra las drogas quedan en Latinoamérica, y ya es hora de cambiar esa situación. ¿Cuánto es clave para esto lograr una paz en Colombia? Perdóname. ¿Cuánto es clave para esto? ¿Qué influencia tiene
el proceso de paz en Colombia, tomando en cuenta que Colombia ha sido foco del Plan Colombia, del tema del narcotráfico? Sí, cuidado, que el narcotráfico no es que solo está relacionado a la FARC. Ahí, no, yo no hablé de la FARC, sí, digo Colombia. hay espacio. Tú vas a la frontera norte y en helicóptero y ves al frente los cultivos de drogas. Hay sectores donde no hay presencia, con todo respeto, del Estado colombiano. Pero el problema de las drogas es mucho más amplio en Colombia, en Perú. Quiero decirte que Ecuador no tiene no puedo decir un centímetro, pero es el único país de la región andina que no tiene producción de drogas. Pero si somos limítrofes con Perú y Colombia, los más grandes productores, es casi imposible evitar el tráfico, procesamiento, etc. Somos muy eficaces en combatir todo esto, pero existe. Pero es muy grave. O sea, esto ha desestructurado nuestras sociedades. Mira todo el daño que le ha hecho a Colombia, el problema del narcotráfico. Mira México. Y no se combaten factores que impulsan eso. Solo la producción, porque está en Latinoamérica. Pero ¿dónde se lava el dinero de las drogas? Paraísos fiscales, pues ¿dónde están los paraísos fiscales? Cuidado que en Miami, Atlanta, Atlantic City, La Vega, todos esos son paraísos fiscales, esos casinos, etc. ¿Dónde salen las armas para que usan las bandas de narcotráfico? De Estados Unidos. ¿Por qué no se combate todo eso? Bueno, esa frontera... Hay una total asimetría e injusticia en la estrategia de la lucha contra la droga. Todo el costo, todo el peso cae sobre nosotros y allá prácticamente nada. La frontera de los Estados Unidos parece efectivamente un colador, porque pasa toda la droga, viene... Esto nos ha hecho mucho daño, ha afectado nuestra democracia. Esto ha infiltrado justicia, partidos políticos, hay violencia, hay descomposición social. Pero claramente la estrategia no ha funcionado, la estrategia de represión, sobre todo de la producción. Hay que buscar estrategias integrales, también combatir el consumo, combatir el lavado de dinero, combatir la venta de armas y pensar seriamente en legalizar y regular parcialmente el mercado de drogas, ¿no? Presidente, nos quedan 5 minutos apenas y hay un tema que surgió hoy día. Yo no pensaba tocar temas coyunturales, pero surgió hoy y es la intención o la posibilidad o la idea de convocar por parte del alcalde de Guayaquil a una consulta popular para resolver el tema del tránsito. ¿Cuál es su criterio? Bueno, el enésimo argumento que saca el alcalde Nebot, porque, oye, créame, o sea, el alcalde Nebot lo respetamos, o sea, es un líder que tiene el respeto hasta a sus adversarios políticos. Pero qué pena, o sea, qué desubicado que está, o sea, que créame que uno le da hasta pena, porque es un hombre inteligente, abogado, y ya no sabe qué decir, porque es pura soberbia, no tiene ningún argumento. Primero dijo... Habla de los 15 millones que les falta. ¿Por qué el gobierno no puede darle esos 15 millones que según... Y la pregunta, ¿por qué le tenemos que dar? Porque está en el presupuesto general del Estado para subsidio de los transportistas. O sea, usted, perdóneme el ejemplo, ¿no? Tal vez nunca se preocupó de su hijo, ya yo lo cogí a cargo, lo mantengo todo eso. Cuando ya se lo tengo que devolver, no, pero me lo tienes que seguir alimentando. ¿Por qué? Por favor, ¿dónde está la autonomía que tanto reclama el alcalde Nebot? Ahora no quiere aceptar esos 15 millones. No nos engañemos, es la autonomía, la carta. No, lo que dijo Nebot, que cuando yo le dije, demuéstreme qué ley me obliga a subsidiarle el transporte, que es responsabilidad municipal, me saca un programa y dice, aquí está la ley, el presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado no es ley, chicos. La ley yo no la puedo cambiar, el presupuesto lo puedo cambiar. Y la partida que dijo era para pagar los saldos de un convenio que se había firmado en el enero del 2012 con los transportistas, ¿no? Y que duraba hasta diciembre del 2013 y que para ciertos municipios se extendió hasta mayo del 2014. Ese era el saldo, ya se ha ejecutado todo, solo faltan 7 millones. Y esa es la obligación que él dice que tenemos porque hay una partida presupuestaria, es una barbaridad. O sea, no hay sustento legal en absoluto. No solo eso, él argumenta una resolución sexta del Consejo de Competencia, Nacional de Competencia. En verdad, resolución las número 6, pero hay una disposición general sexta a su vez, ¿no? Que dice que en caso de que la política tarifaria incluya subsidios, se coordinará con los gobiernos locales. No ha habido política tarifaria. Recién salió en agosto la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito con dicha política. Acaba de votar el alcalde a su representante porque votó a favor de la política. No ha existido. Y ahora que existe, esa política en base a los costos, por ningún lado habla de subsidio. Y si esto fuera poco, la semana pasada el Consejo Nacional de Competencia acaba de aclarar al señor alcalde que le hemos pasado todos los recursos que correspondían. Porque imagínese, o sea, ¿quién tiene que decidir si los recursos son suficientes? El Consejo Nacional de Competencia. Imagínense si fuera cada alcalde, cada prefecto, no nos ponemos de acuerdo nunca.
Entonces, él invoca el Consejo de Competencia cuando le conviene y no dice nada de la semana pasada que ella dijo, señor, le han transferido todos los recursos que debían transferirle. No nos engañemos. Presidente. No, quieren autonomía a la carta. Guayaquil es el único de los 7 municipios más grandes del primer grupo que no ha asumido las competencias. Tenía que asumirlas hasta mayo del 2013. Ha puesto todos los pretextos. Ya, queridos jóvenes, Loja, Ambato, Cuenca, Quito, Manta, ya tienen agentes civiles de tránsito. Menos Guayaquil, todavía le tengo que tener a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Es puro y simple abuso. Ahora dice que va a consultar a Guayaquil. Perfecto, consulte. Él no puede consultar si recibe o no la competencia. Eso es cambiar la estructura del Estado. Eso no puede. Él tendrá que consultarle al pueblo de Guayaquil si cree que debe subsidiar el transporte, subir la tarifa, disminuir costos. Aquí el transporte es tremendamente ineficiente. Se puede optimizar muchísimo las frecuencias, etc. Eso puede consultar y en buena hora. Pero la competencia la tiene él desde el 15 de septiembre. Así que, como dicen los jóvenes, que no se me haga el loco, no engaña a nadie. No es una papa caliente los transportistas que en definitiva son empresarios privados, que yo pienso que son los, para mí, son los que han cautizado todas las ciudades. Yo tengo, no quiero hablar porque yo tengo una folla especial con los transportistas porque para mí dan un pésimo servicio, recogen los pasajeros donde sea, los dejan donde sea, no cumplen las normas, mandan... Como siempre hay excepciones. Sí, siempre hay excepciones, pero bueno. Como en el periodismo, como en la política. Gracias, acepto el rayón. En todo caso, no es una papa caliente porque de una u otra forma los transportistas han estado vinculados a la política y siempre han servido a todos los partidos políticos, incluido Alianza País, Partido Social Cristiano, Madre Guerrero, de una u otra forma están involucrados con la política y resulta que yo contigo no me voy a pelear, te paso donde el alcalde. El alcalde dice, no, yo no me voy a pelear contigo, te paso donde el presidente. Y es una pelota en la que nadie la quiere enfrentar. No es papa caliente o no papa caliente, por si acaso, el transporte interprovincial todavía sigue en nuestras manos. Y tenemos que decir si subsidiamos, ajustamos tarifas. No es cuestión de papa caliente o no papa caliente, es cuestión de competencia. Y es extremadamente claro, artículo 264 de la Constitución. O sea, es ocioso leerlo, porque no hay lugar de interpretación. Debe asumirla el municipio. Además que tiene lógica, porque si se hace un nuevo barrio, ¿quién es el que va a saber que se necesita una frecuencia de buses para allá? ¿El gobierno central o el alcalde? Porque además esa es la descentralización, la autonomía. Cada ciudad tiene diferentes costos. No es lo mismo el costo en la sierra que el costo en la costa. No es lo mismo el costo de una ciudad grande, el trayecto, que una ciudad pequeña. Pero no solo eso. Los alcaldes, como en Quito, pueden exigir más calidad de la gasolina. Eso encarece el transporte y habrá que reconocerlo. Pueden poner tasas municipales a la gasolina, etc. Entonces las tarifas van a variar. Si hay una competencia que debe ser municipal, esa es la de transporte, no es si es papa caliente o no. Les toca a ellos, tienen que asumir su responsabilidad. Y la han asumido 6 de los 7 municipios, excepto Jaime Nebot, porque se acostumbraron a autonomía a la carta y no se dan cuenta que se les acabó la fiesta. Y puede consultar si subsidia, si sube tarifas, si baja costos, ese es su problema. No puede consultar si acepta o no la competencia, eso sería como consultar si acepta o no la competencia del agua potable, o peor aún, si los jueces pueden dictar sentencias, él no puede atentar contra la estructura, la administración del Estado. Entonces no va a poder eludir su responsabilidad, por favor. A su vez un poquito de responsabilidad como dirigentes que somos para no engañar a nuestros constituyentes, para no engañar a nuestro electorado, para no engañar a nuestros conciudadanos. Lo que está haciendo Jaime Nebot es irresponsable, está absolutamente equivocado. No tiene lo más mínimo la razón, se lo digo con toda frontalidad. Presidente, se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerle en primer lugar a usted, a Pedro, por la gentileza de haber venido hasta Ecuador a participar de esta entrevista y sobre todo a los estudiantes. Estudiantes, muchas gracias por estar aquí con el presidente de la República en este diálogo. Presidente, gracias, Rafael, siempre un placer cuando usted me entrevista, un hombre capaz, inteligente, preparado. Pedro también, pues qué gusto verte en nuestro país. Y ustedes jóvenes, adelante, ustedes son presente y futuro, ustedes son la esperanza. Así que a prepararse para dejar un país mejor a las futuras generaciones. Muchas gracias, un abrazo a todo Ecuador. Permiso. Sí.